¿Por qué? Porque el blanco simboliza pureza. Esa pureza que tuvo la iglesia cuando inició en los días de los apóstoles. Apocalipsis 12 provee una serie de breves descripciones de los mayores conflictos y ataques que Satanás ha dado a la iglesia. Satanás aparece en la primera guerra atacando a Cristo en el cielo, pero también aparece atacando a Cristo aquí en la tierra. Y después de atacar a Cristo, aparece persiguiendo a la iglesia a través de la historia. Y por último, aparece Satanás persiguiendo a la iglesia en el tiempo del fin. Nota el primer ataque, Apocalipsis 12, 7 y 9. Después hubo una gran batalla, ¿dónde dice? En el cielo. Miguel, que es Cristo Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten bien, el primer enfrentamiento entre Satanás y Cristo Jesús se dio en el cielo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues Satanás perdió, pero fue arrojado a la tierra. ¿Y qué hizo? Bueno, según lo encontramos en el libro de Génesis, tentó a Adán y Eva. Después siguió haciendo de las suyas en la historia. Luego tentó a Israel, la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, y Apocalipsis 12:4 comienza a relatarnos el pleito que Satanás le hace a la iglesia cristiana. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Recuerda lo que el rey Herodes decretó en ocasión del nacimiento de Jesús, y que todos los niños menores de 2 años fuesen asesinados, pero Dios le dio un sueño a José y le instruyó por medio de un ángel que escapara a Egipto. Uno, querido amigo y amiga, puede enfrentar problemas, y no sé si en estos momentos tú estás enfrentando una situación difícil, pero Dios es capaz de abrir las puertas cuando todo parece perdido, como lo hizo con su hijo. Satanás entonces trató de tentar a Jesús ya siendo un adulto muchas veces, y Cristo siempre lo derrotó. Un día Cristo fue clavado en la cruz, todo parecía perdido, Satanás parecía haber ganado la batalla, pero ustedes saben la historia. Al tercer día, como el mismo Señor Jesús lo había dicho, Jesús salió victorioso de la tumba. Gloria a Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sí, el Jesús victorioso, el Jesús resucitado, ascendió a los cielos. Pero Satanás no descansó. Desde que fue arrojado del cielo, desde que se sintió derrotado aquí en la tierra, entonces volteó su atención hacia el objeto del amor de Cristo Jesús. ¿A quién ama Cristo Jesús? Pues a su iglesia. Dice Apocalipsis 12:13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, a la iglesia, que había dado a luz a su hijo. Así que mientras no estaba el esposo, mientras no estaba Cristo, el cobarde le hizo guerra a la mujer. ¿Y cómo lo hizo? A través de los emperadores. Los emperadores romanos persiguieron a la iglesia, pero los creyentes no se dieron por vencidos. Prefirieron morir antes que ser derrotados. Satanás no los pudo derrotar. Mire lo que dice el versículo 11 de Apocalipsis 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. La iglesia medieval coescribió el poder del Estado para hacer obligatorios todos sus decretos. Así que durante la Edad Media, todo aquel que basaba su fe en la palabra de Dios era perseguido, incluso hasta llegar a la muerte. Un historiador escribió: grandes números fueron echados
de sus habitaciones con sus esposas e hijos, despojados y desnudados. Muchos de ellos fueron masacrados inhumanamente. En realidad, amigo y amiga, hermano y hermana, miles y miles fueron encarcelados, quemados vivos, muertos, decapitados. Fue una larga persecución. Duró muchos años. ¿Cuántos? Mire lo que dice Apocalipsis 12:6. La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. ¿No también? ¿Cuánto tiempo duró esa persecución? 1260 días. Ya hemos reconocido la clave en los otros temas, que un día profético representa un año. Así que los 1260 días proféticos representan 1260 años literales que iniciaron, como dijimos anteriormente, en el año 538 con la cesión de Virgilio, el Papa, al poder bajo la protección del emperador Justiniano, quien lo nombró cabeza y obispo de la iglesia y corrector de herejes. Esa persecución terminó en el año 1798, cuando Berthier, general de Napoleón, llevó a Pío VI a la cárcel, donde murió. Y entonces la unión que existía entre la iglesia y el Estado recibió una herida mortal. Fieles hombres y mujeres de Dios mantuvieron encendida la lámpara de la verdad, fueron fieles a la palabra. Ante la tortura, ante la persecución, muchos de ellos huyeron a las montañas, siendo fieles a la palabra de Dios y manteniendo lo que la palabra de Dios decía. Muchos otros encontraron refugio en un nuevo mundo, en otras tierras. La Biblia dijo que la iglesia medieval los perseguiría, pero también la Biblia dijo que encontrarían un lugar de refugio, sí, una tierra no tan poblada. Pero, ¿qué sucedería después de 1798? Al final de esta profecía, el Apocalipsis predijo el levantamiento de un movimiento de Dios, un movimiento que iba a levantarse en los últimos días. Miren lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Usted notó la palabra que usa Juan, el resto de la descendencia de ella. El resto, en algunas versiones, es llamado remanente. ¿Y qué es ese remanente? ¿Qué es ese resto? Pues literalmente lo que significa es lo que queda. Algunas personas entienden esta expresión, por ejemplo, cuando hay un gran rollo de tela y se va cortando, cortando, cortando y por ahí van quedando los pedazos. Algunas personas le llaman retazos, por cierto. Pero es lo mismo. Lo que queda, el resto, es igual al rollo original. No tiene ninguna diferencia porque forma parte de él. Así que remanente o resto significa lo que queda, lo que sobrevive, pero sigue siendo original, sigue siendo parecido a lo primero. Así que en Apocalipsis 12:17 Dios dice que va a tener un remanente, un, un grupo de personas leales a Él, fieles a la fe apostólica, sin doblegar sus conciencias a las tradiciones o mandamientos humanos. Y al final del tiempo, este remanente de Dios está constituido por los últimos sobrevivientes de la batalla entre el bien y el mal. Los últimos sobrevivientes de la guerra más larga que se ha peleado. Esta guerra comenzó en el cielo entre Cristo y Satanás. Después se transfirió aquí a la tierra cuando Adán y Eva escogieron desobedecer a Dios.
Y esta guerra va a terminar cuando Dios destruya los restos finales del pecado al final del milenio. Repito, el remanente fiel de Dios son estos sobrevivientes de la guerra más larga. El libro de Apocalipsis revela las características de este remanente, así que no es tan difícil descubrir quiénes son ellos, quién es ese santo pueblo de Dios. En primer lugar, Apocalipsis dice que este remanente guardará los mandamientos de Dios. Así que, querido amigo y amiga, si usted va a una iglesia que no guarda los mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, que están ahí en el libro de Éxodo capítulo 20, pues quiero decirle que esa iglesia no es el remanente. Y si estás en busca de una iglesia, la primera pregunta que debes hacer cuando llegues a esa iglesia es decir, ¿aquí guardan los mandamientos de Dios? Y si te responden, no, no, esos mandamientos fueron clavados en la cruz, tú debes de decir con todo respeto, bueno, pues estoy en el lugar equivocado. No busques cualquier iglesia. Busca el remanente que guarda los mandamientos de Dios. Se repite esa idea en Apocalipsis capítulo 14, 2 capítulos después del 12. Mira lo que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nota bien, no solamente debe de poseer los mandamientos de Dios el remanente, sino también la fe de Jesús. ¿Cuál fue la fe de Jesús? ¿Siguió Jesús la Biblia? ¿Qué dices tú? Yo creo que sí. Así que la verdadera iglesia también tiene que apegarse a la Biblia como única regla de fe y práctica, no enseñando tradiciones como si fueran doctrinas. Debe de ser una iglesia centrada en Cristo Jesús. Ahora déjame hacer una pausa y algo, no estoy diciendo que pertenecer a una iglesia te va a salvar, no. La salvación se obtiene creyendo en Cristo Jesús y manteniendo una relación personal con Él. Hay muchas personas que tienen la feligresía en una iglesia, pero lamentablemente no tienen una relación con Cristo Jesús. Y en el cielo se van a ver muchas sorpresas de esas personas que creímos que iban a estar ahí y no lo estarán. Así como también hay personas que quizás no tienen una feligresía en una iglesia porque no pueden tenerla, pero mantienen una relación personal con Cristo Jesús. Y esas personas, según lo que dice la palabra de Dios, pues estarán en el cielo. No estoy diciendo de que no hay que pertenecer a una iglesia. No me malinterpretes tampoco. Cuando tú descubres la verdad tal y cual está en la palabra de Dios, tienes que unirte a aquellos que como tú quieren seguir la palabra de Dios. Así que la verdadera iglesia debe de creer en la Biblia, debe de estar centrada en Jesús, debe de creer en la salvación por la gracia, debe de creer en la segunda venida de Cristo Jesús y debe de guardar los mandamientos, todos los mandamientos, incluyendo el sábado bíblico, el que está en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Hay personas que en algún momento me han preguntado, ¿y usted por qué es miembro de la iglesia adventista? Yo no respondo, es que mis papás son miembros de la iglesia. De hecho, no lo son. Yo respondo, yo he aprendido, en primer lugar, que la Biblia es la única fuente de fe. Yo he aprendido que Cristo es mi Salvador. Yo he aprendido que Cristo viene otra vez. Y también entiendo que Dios tiene un movimiento aquí en la tierra. Así que dos características distintivas de esta iglesia son que por amor obedece los mandamientos de Dios y también tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio o la fe de Jesús? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús o la fe de Jesús es el espíritu de la profecía.
quiero que tenga bien claro en su mente esta última declaración. El testimonio de Jesús es el espíritu o el don de profecía. Así que la iglesia de Dios de los últimos días, aparte de guardar los mandamientos, tiene que también tener la bendición del don profético. Hace unos días estudiamos la profecía más larga de la Biblia, ¿lo recuerda? Noten lo que dicen los versículos antes de hablar de las 2300 tardes y mañanas. Daniel, 8, 12 y 13, echó por tierra la verdad, hablando de el cuerno pequeño. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que preguntaba hasta cuándo iba a estar por tierra la verdad, hasta cuándo va a hacer lo que quiera, hasta cuándo va a prosperar. Y la respuesta fue, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así que, según Daniel, dos cosas iban a ocurrir al final de los 2300 días. En primer lugar, que la verdad sería restaurada y en segundo lugar, que el santuario sería purificado. Ya hemos visto que en la profecía bíblica un día profético equivale a un año, así que los 2300 días se convierten en 2300 años que iniciaron, como ya vimos anteriormente, en 457 antes de Cristo y terminaron en el año 1844 después de Cristo. Año después del cual, según la Biblia, hemos estado viviendo en lo que se conoce como el tiempo del fin. Yo quiero decirles que en la década de 1830, 1840, un grupo de estudiosos de la Biblia concluyó que la segunda venida de Cristo ocurriría en 1844. El líder de ese grupo de estudiantes de la Biblia era Guillermo Miller. Él y todos ellos creyeron de que Jesús regresaría literalmente a esta tierra en ese año. Pero como todos sabemos, eso no ocurrió. Y muchos de ellos quedaron profundamente chasqueados cuando Cristo no regresó. Ese grupo de personas se dividió en tres. Unos totalmente negaron la fe en Dios y pues dejaron de creer en Él, se volvieron ateos. Otro grupo de personas, como había salido de sus antiguas iglesias, regresaron a sus iglesias donde antes estaban. Pero un tercer grupo siguió estudiando la palabra de Dios, siguió leyendo, siguió orando, porque definitivamente creyeron que algo había ocurrido en 1844. Y no olvidemos algo importante, amigos y amigas. Para los discípulos, para Pedro, para Juan, para todos ellos, la muerte de Jesús también fue un chasco. Pero así como Dios levantó a Jesús después del tercer día, así Dios también tenía algo preparado para este grupo de personas que habían creído en Él. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos después del chasco? Bueno, entre ellos se encontraba una joven, 17 años más o menos. Ella llegaría a convertirse en doña Elena de White. Unidos a través del estudio de la palabra de Dios, con la bendición que esta joven trajo a estas personas, encontraron que había que guardar nuevamente el sábado, que había que obedecer todos los mandamientos de Dios. Y así, poco a poco, este grupo de personas fue encontrando más y más luz, más y más verdad al estudiar la santa palabra de Dios. Y al ser confirmados sus hallazgos a través del don profético que Dios le otorgó a esta joven. Quiero ser claro en esto y eliminar toda sombra de duda. No fueron estas personas quienes fundaron una iglesia. No, al contrario, al principio ellos ni siquiera querían tener una iglesia, se oponían a todo aquello que fuera una organización.
pero Dios los guió poco a poco a ir encontrando la verdad, así como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. Fue así como el alba, así como amanece, ¿no? No aparece el sol de una vez, sino que va la luz poco a poco, así fue en el caso de este movimiento, y ellos fueron guiados por Dios para convertirse en un movimiento mundial, un movimiento que proclama que la ley de Dios está vigente, incluyendo el sábado, que la palabra de Dios debe de ser la única regla de fe y que la salvación se obtiene solo por gracia a través de Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos y hermanas, los adventistas del séptimo día no somos una iglesia más. Somos un movimiento divino que Dios levantó de acuerdo a la profecía bíblica. Amigo y amiga, los adventistas no son otra iglesia más. Son un movimiento profético que Dios levantó al tiempo adecuado. Y esta noche Dios lo ha traído a usted aquí, a esta transmisión, a este Zoom, porque Él sabe que usted está buscando la verdad. Porque Dios sabe que su corazón está abierto a su palabra. Así que esta noche yo quisiera orar. Orar por todo aquel que al entender que la verdad solo se encuentra en la palabra de Dios y que debe de estar con aquellos que siguen esa palabra de Dios, desea unirse a este movimiento, a esta iglesia que Dios levantó. Yo sé que probablemente haya personas que en algún momento fueron parte de esta iglesia, sí, pero por alguna razón pues se alejaron. No importa cuál ha sido esa razón. Dios nuevamente te está esperando con los brazos abiertos. Sí, a usted que Dios lo ha traído aquí a través de alguien más, a usted que estuvo, que asistió constantemente a la iglesia y por alguna razón se alejó, Dios también lo ha traído y lo está llamando en estos momentos. Hoy es el día de la decisión. Hay perdón en aquel que confía en el sacrificio de Jesús. Dios dijo, al que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que si tu decisión es unirte a este movimiento mundial, yo quiero que ores conmigo y que te pongas en contacto con la persona que te invitó, con el pastor de la iglesia, cuyo nombre pues se ha estado repitiendo durante todas estas noches. Puede ser que tengas todavía dudas con respecto a uno o más temas de los que hemos hablado durante estas noches. No te quedes con esas dudas. Pregunta, hazle llegar tus preguntas y con mucho gusto estaremos respondiendo a cada una de ellas. Así que en estos momentos quiero invitarte a orar. Ahí donde estás, en la comunidad de tu hogar, te invito a que inclines el rostro y ores conmigo. Querido y buen Padre, gracias te damos porque tu palabra revela hoy. Estamos en medio de una guerra y muy pronto las fuerzas del bien y el mal chocarán nuevamente. En un lado estarán aquellos que seguirán siendo fieles a ti, Señor. Por el otro lado estará el enemigo que con sus aliados intentará perseguirlos y darles muerte. Esta noche hay personas que han tomado la decisión de seguir tu palabra y unirse a aquellos que también la siguen. Hay personas que han tomado la decisión de serte fieles a ti y por amor guardar tus mandamientos. Personas que han creído en lo que tu palabra dice, Señor. Padre, bendícelos ahí donde están en estos momentos. Cualquiera sea su situación, cualquiera sea su angustia, cualquiera sea su preocupación, tómalos en tus brazos, Señor. Y dales la plena seguridad de que han tomado la mejor decisión.
aquellos que han decidido bautizarse y así unirse al remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Bendícelos grandemente también, Señor. Y permite que nosotros también podamos gozarnos, Señor. Un día Jesús vendrá a esta tierra y llevará a aquellos que le han sido fieles a Él, fieles a su palabra, a ese lugar que ha preparado en el cielo. Ayuda a que todos los que estamos presentes en este Zoom podamos estar entre ellos. Ayuda a aquellos que nos están observando por los medios de comunicación social también puedan estar ahí. Gracias, Padre. Y esta noche depositamos nuestras vidas en tus preciosas manos, sabiendo, estando completamente seguros de que estamos en las mejores manos. Bendice cada hogar, cada familia, Señor. Bendice a los adultos, a los jóvenes y a los niños. Y permite que tu paz pueda estar en cada uno de nuestros corazones. Porque lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Muchas gracias, pastor, que Dios le bendiga a usted y a su familia. Muchas gracias por esta hermosa campaña, que Dios lo siga usando de esa manera y que podamos seguir disfrutando y deleitándonos como el Espíritu Santo lo utiliza. Que Dios le bendiga, feliz sábado. Y a todos nuestros amigos, de igual manera, a todos nuestros hermanos, les queremos desear una feliz noche, un feliz sábado. Esperamos que esta campaña haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes en estas noches. Y quiero decirles que, bueno, no solo en esta noche, sino si más adelante usted se decide y quiere alguna de estas revistitas o quiere un librito, igual usted nos puede escribir, ya sea por la página de alguna de las iglesias o al número del pastor. Nos puede escribir por ese medio o por Facebook. Contáctenos y nosotros haremos lo posible por llevárselo hasta su casa. Que Dios les bendiga. Señales del fin que se cumplen, Cristo viene ya, debemos
acepte Pastor. y la viva en su vida. Y así Oremos. podamos, Dios, Padre, te damos gracias esta noche por el mensaje. Pedimos que nos des un buen descanso y que el día de mañana nos permitas nuevamente reunirnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. no Amén. sea porque nosotros Amén. podamos, Bueno, sino fue porque una tú lo puedes a través de bendición, pastor, tenerlo con nosotros. Esperamos mañana, nosotros. ¿verdad? Acá, pastor, que Y tenga hermanos, presencia mañana contigo, tempranito a las 9 de la que tú mañana eres tenemos la nuestro fuerza culto, y lo que ¿verdad? somos, Así lo que Dios me los bendiga grandemente y los esperamos. siempre tu verdad, Ay. Dios, y que todo lo que hayamos y estemos recibiendo Buenas noches. y lo que falte que Buenas nosotros, noches. Dios, que no quede solo personas que Buenas tengan noches. en su mente Ahora sí están abiertos los micrófonos. sobre sus problemas, que puedan reconocerte y abrazarte a ti y que puedan vivir una felicidad en tus brazos de amor. Quédate en Sí. nuestro medio, mi Dios. Tómalo en tus brazos de amor y ayúdame a hacer tu voluntad. Porque lo pedimos y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos, por esa oración.